Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a compartir un vídeo sobre competencias sugeridas para una actividad de aprendizaje ante un determinado evento institucional. Veamos en qué consiste. Muy bien, ahorita les voy a compartir. Vamos a ver si está compartiendo. Sí. Muy bien. Entonces, sabemos que es muy importante que cuando se va a desarrollar un evento en la institución, sea deportivo, sea el aniversario de la institución, siempre es necesario desarrollar una actividad de aprendizaje institucional o al menos en días antes desarrollar competencias sugeridas con la finalidad de poder integrar la actividad en nuestras, sobre todo, actividades de aprendizaje. Entonces, en base a eso, supongamos que es el aniversario de tu institución, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el aniversario de una institución. Entonces, ¿de dónde inicia todo? Pues desde la situación significativa que prácticamente esto se ha desarrollado al inicio del año, en función al contexto, en función al análisis del contexto. Entonces, en base a eso, y cuando me refiero a contexto, no me refiero solamente al ámbito externo, sino a lo que realmente se suscite dentro de la institución educativa y también en cuanto a sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en función a eso, por ejemplo, aquí tenemos una situación significativa que aborda una situación familiar y que aborda también situaciones de conducta y resultados de la aplicación de la ficha de habilidades socioemocionales. Entonces, en base a esa situación significativa, pues tenemos que abordar un determinado reto. Por ejemplo, el reto aquí es qué acciones debemos ejecutar frente a los resultados de la aplicación de la ficha de habilidades socioemocionales para mejorar la unidad familiar, la sana convivencia familiar y escolar con libertad y responsabilidad, con apertura al diálogo y concertación, con capacidad de gestión de riesgos y con enfoque de igualdad de género. Entonces, miren, realmente en este reto, como es un reto institucional, se está también respetando los enfoques transversales. Ahora, ¿cuál sería el propósito para nuestra actividad de aprendizaje? Esto va a depender de cómo se va a desarrollar el programa para ese evento que se está queriendo desarrollar, suscitar. Entonces, en base a eso, por ejemplo, en esa oportunidad se desarrollaron juegos lúdicos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la actividad? Disfrutar de una sana recreación para reforzar las habilidades socioemocionales y crecer juntos como familia. ¿Cuál podría ser el título de la actividad? De repente vive y disfruta el aniversario institucional. Aquí puedes observar también los enfoques transversales y sobre todo la competencia en la que va a ser competencia eje y la que va a movilizar las otras competencias de las diferentes áreas de estudio. Por ejemplo, aquí tenemos la competencia construye su identidad y convive, participa democráticamente. Estas dos competencias corresponden al área de DPCC. Entonces, esta es la competencia, va a ser nuestras competencias eje que va a movilizar las demás competencias. Ahora, frente a una determinada actividad siempre va a haber una evidencia y esa evidencia va a ser evaluada bajo criterios de evaluación. Entonces, si se está desarrollando eventos lúdicos para el aniversario de la institución, entonces tiene que ser en función a la actividad los criterios de evaluación. Por ejemplo, la evidencia va a ser interactúa con sus pares autorregulando sus emociones, respetando patrones y generando vínculos positivos para desarrollar habilidades socioemocionales. ¿Qué se va a evaluar? Si respeta las reglas de juego, si disfruta de sus juegos recreativos, si interactúa con sus pares demostrando inclusión e igualdad de género, la autorregulación e incluso la autoevaluación. Entonces, en función a eso, ¿cuáles van a ser los momentos en que se va a desarrollar la actividad? Lo que se sugiere es que se haga en base a 3 momentos, un antes, un durante y un después, pero esto también tiene que ver con el programa que se va a ejecutar para dicho evento. Ahora, aquí viene lo más relevante que son las competencias que se van a movilizar. Entonces, si, por ejemplo, el aniversario de la institución cae un día miércoles,
puedes trabajarlo lunes y martes. Estas competencias en las cuales se puede abordar desde un enfoque integral, desde un punto de vista holístico. Entonces, tenemos acá la competencia eje, podría ser también el área de educación física con sus competencias. Tenemos acá el área de arte y cultura con la competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos, ahí están sus capacidades, también están los desempeños que se les sugiere de primero a quinto grado de secundaria. ¿Dónde lo puedes encontrar esto? En el programa secundaria, en estas páginas que se observan aquí. Ahora, por ejemplo, desde el área de ciencia y tecnología se puede trabajar lo que es la competencia explica en sus dos capacidades y aquí podrías abordar, por ejemplo, leyes de Newton, podrías abordar lo que es movimiento, elementos del movimiento. Entonces, aquí se te brinda desempeños que se podrían trabajar en los diferentes grados de estudio y ahí están las páginas. Ahora, desde el área de ciencias sociales se podría abordar lo que es gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Y miren, ahí están los desempeños sugeridos. Ahora, otra de las actividades que también se desarrolla en nuestra Amazonía peruana, por ejemplo, es la fiesta de San Juan. Y cómo no promover desde la interculturalidad esta fiesta de San Juan, ¿no? Entonces, nuevamente se toma en cuenta la situación significativa de la institución. Frente a esta situación hay que abordar un determinado reto. Entonces, en base a eso se va a desarrollar nuestra actividad de aprendizaje bajo ese propósito. Por ejemplo, ¿cuál sería el propósito para la fiesta de San Juan? Fortalecer nuestras relaciones interpersonales basadas en el respeto mutuo y en el respeto a nuestra identidad cultural a partir de festejar nuestras vísperas de fiesta de San Juan, ¿no? Y la competencia que va a movilizar serían nuevamente las competencias del área de DPCC. Y aquí sería la evidencia y sus criterios de evaluación. Realmente tiene que ser en función a cómo se está desarrollando la actividad, ¿no? Ahora, ¿en qué momentos o en qué etapas se debe desarrollar el evento? También de acuerdo a lo que programe la institución. Y se podría trabajar desde 3 momentos: inicio, proceso y salida. Ahora, ¿cuáles son las competencias que se sugiere trabajarlas días antes u horas antes? Entonces, ya tenemos la competencia eje. Ahora, aquí están las otras competencias, sus respectivas capacidades, los desempeños que se sugiere, las páginas donde se podría encontrar o localizar la información del programa secundario. Y me centro aquí. Por ejemplo, podría trabajarlo desde construye interpretaciones históricas. ¿Pero cómo? Entonces, haciendo un análisis desde diferentes autores, cómo toman en cuenta esta festividad y cómo se ha venido abordando desde años anteriores y cómo es que nace esta fiesta de San Juan, ¿no? Entonces pueden manejar fuentes de información. Entonces ahí están los desempeños sugeridos. Desde el área de ciencia y tecnología podría abordarse desde la competencia explica. Por ejemplo, podría abordarse temas de alimentación saludable o función de nutrición. En el área de matemática, la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización, se alinea más para la actividad. Y aquí están las capacidades. Como se va a trabajar días antes, entonces se trabaja estas capacidades, pero en función a lo que estamos abordando. Entonces, ahí está. Ahora, otra de las actividades que también se desarrolla a nivel de institución educativa viene a ser nuestras fiestas patrias. Entonces, igual, ¿cuál es la situación significativa que se ha abordado para esos tiempos? Ahora, ¿qué reto es el que vamos a abordar? Por ejemplo, ¿cómo podemos promover que se sigan prevaleciendo las costumbres y tradiciones de nuestra localidad para fortalecer nuestra identidad cultural? O podríamos decir aquí nuestra identidad nacional. Entonces, frente a ello, ¿cuál va a ser el propósito de nuestra actividad? Pues afianzar el respeto a nuestra identidad cultural a partir de festejar nuestras vísperas de fiestas patrias, asumiendo roles, identificando hechos, comportamientos y circunstancias que vivieron los personajes históricos o grupos sociales en un contexto histórico comprendido en el Tahuantinsuyo.
y la República Peruana con la proclamación de la independencia. Entonces, bajo este propósito se va a describir de esta manera, pero también está en función a cómo está programado en la institución, es decir, qué actividades se van a desarrollar internas para poder lograr este propósito, ¿no? La competencia que va a girar en torno a lo que se quiere desarrollar, pues va a ser de DPCC, construye su identidad, y desde el área de ciencias sociales construye interpretaciones históricas. ¿Cuál va a ser la evidencia en este caso? La evidencia va a ser demostrar sentido de pertinencia e identidad nacional al asumir roles patrios diversos y rememorar eventos ocurridos en nuestra independencia y vida republicana del país. Ahora, ¿por qué se ha descrito esto como evidencia? Porque de esa forma se ha trabajado en la institución. Entonces, por ejemplo, aquí entra a tallar el desfile cívico, entra a tallar de repente representaciones escénicas del Tahuantinsuyo, de la vida republicana de nuestro país, y en base a la evidencia, entonces vienen los criterios de evaluación. Ahora, aquí también se sugiere que se desarrollen 3 momentos. ¿Y cuáles son las competencias sugeridas para esta actividad? Bueno, el área de DPCC aquí tiene sus competencias, sus capacidades y los desempeños que se sugiere para determinados grados. El área de educación física igual, el área de arte y cultura, el área de comunicación, y miren, el área de ciencias sociales, que vendría a ser el área eje o la competencia que va a movilizar a las otras competencias. Por ejemplo, construye interpretaciones históricas, porque sobre eso se va a tratar el evento. Entonces, ¿cuáles van a ser las capacidades que se va a trabajar? Integra críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico, explica y argumenta procesos históricos, maneja fuentes de información. Ahora, ¿cuáles son los desempeños? Aquí tenemos el desempeño 3 para primer grado, desempeño 1 para el segundo grado. ¿Dónde lo podemos encontrar? En estas páginas del programa secundario. Ahora, desde el área de ciencia y tecnología, nuevamente la competencia explica con estas capacidades y se pueden abordar conocimientos, por ejemplo, de función de relación. Ahora, en el área de matemática, la competencia que más es oportuna para ello resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Ahora, ahí están sus capacidades sugeridas y ahí están. Y miren las otras competencias también de las otras áreas de estudio. Ahora, ¿cómo podríamos cómo se podría articular competencias si se quiere desarrollar una actividad de aprendizaje, por ejemplo, un pentatlón institucional? Esto también se desarrolló para el aniversario de una institución. Entonces, ¿cómo podríamos desarrollar una actividad de aprendizaje? Bueno, ahí lo tenemos. Nuevamente, se toma en cuenta la situación significativa institucional y a partir de ahí se determina el título de nuestra actividad. De hecho, que responde a un determinado reto, se respetan los enfoques transversales y también en base a eso se elabora el propósito de de la actividad y sobre todo las competencias en las que va a girar en torno de lo que se va a desarrollar. Ahora, y la competencia eje aquí es del área de educación física, que es interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. Ahí están sus capacidades y esto, miren, va a haber un producto que es el pentatlón y de esta manera se va a desarrollar la actividad, ¿no? Ahí están sus momentos. Ahora, qué interesante. Nos vamos al siguiente. Ahora, ¿cómo podría articularse las demás competencias? Desde el área de ciencias sociales podríamos trabajar la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Desde el área de inglés se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. Desde el área de ciencia y tecnología nuevamente podemos abordar la competencia explica. Desde el área de matemática podría trabajarse resuelve problemas de forma, movimiento y localización, pero ¿qué pasaría si en la unidad se programó
De repente la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre también se puede abordar porque estas son competencias sugeridas para días antes. Entonces, eh, ahí están los desempeños sugeridos para dichas competencias. Desde el área de educación religiosa podría abordarse lo que es asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. Entonces, de esa manera se pueden abordar los diferentes eventos bajo una actividad de aprendizaje que integre diferentes competencias. Ahora, supongamos que es un evento porque se quiere promover la educación física. Entonces, ¿cuál sería nuestra actividad de aprendizaje? Por ejemplo, asumamos una vida saludable fortaleciendo nuestras habilidades sociomotrices, autoestima y autoconcepto. Entonces, se quiere desarrollar una actividad física por el día de la educación física, pero para fortalecer el autoestima, el autoconcepto, que son habilidades socioemocionales. Muy bien, entonces, ¿cómo se podría abordar esto? ¿Desde un módulo de aprendizaje o si quieres desde una actividad de aprendizaje? Nuevamente, se debe respetar la situación significativa y en función a eso eh, se debe abordar el reto, se debe respetar los enfoques transversales, cuál va a ser el propósito de nuestra actividad de aprendizaje y qué competencias son las que van a girar en torno de lo que se va a desarrollar en el evento. Entonces, por ejemplo, en este caso, ni hablar es el área de educación física y ahí están sus dos competencias que se podría abordar. ¿Cuál podría ser el producto? Ahí está. Ahora, ¿cómo se integran las demás áreas? Ahí está. Como podemos observar, estas son las competencias ejes que van a movilizar todas las demás, es decir, aquí está. Por ejemplo, desde el área de DPCC, la competencia 16 del currículo nacional, que es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, y su capacidad 1 interactúa con todas las personas. Por ejemplo, desde el área de religión, asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios y se podría trabajar la capacidad 1, transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con Dios. De esa manera, el área de arte, por ejemplo, la competencia 6 del currículo nacional, que es crea proyectos desde los lenguajes artísticos, se podría abordar la capacidad 2, que se explora y experimenta los lenguajes de las artes y también aplica procesos de creación. Entonces, ahí está, son sugerencias. Muy bien. Ahora, desde el área de religión, de repente se quiere celebrar las fiestas de Cuaresma, el tiempo de Cuaresma, Semana Santa. Entonces, ¿cómo puedes hacer que los demás maestros se integren a tu actividad de aprendizaje? Nuevamente se respeta la situación significativa, porque esta es política de la institución y se ha desarrollado también analizando el contexto, analizando diferentes aspectos. Entonces, ahí está el reto, los enfoques transversales y por aquí tenemos la competencia en la que va a girar, que en este caso es asume la experiencia, el encuentro personal y comunitario con Dios. Ahí están sus capacidades. Y bueno, aquí tenemos el propósito de la actividad, por ejemplo, motivar y fomentar en los jóvenes la vivencia en la fe de la doctrina cristiana a través de la representación del tiempo de Cuaresma, el producto de la actividad y en qué momento se va a desarrollar. Por ejemplo, esto se desarrolló el año pasado. Ahora, este año se desarrolló también. Entonces, aquí está la situación significativa de la institución y en función a eso, como que se le ha adaptado también para la actividad de aprendizaje o para el evento que se quiere desarrollar. Ahí está el reto, los enfoques transversales y también tenemos aquí las competencias en las cuales va a girar el producto de la actividad, el propósito de la actividad, su producto y bueno, los momentos, ¿no? Entonces, de esa manera se puede desarrollar los diferentes eventos, pero también se puede desarrollar actividades de aprendizaje tratando de vincular las diferentes competencias para que también los demás maestros y los estudiantes se sientan que son parte de la actividad.
y se puede abordar, se puede integrar, se puede tener esa mirada holística en las diferentes actividades de aprendizaje. Muy bien, entonces eso es todo. Nos vemos.